Hola, hola, mis chismosos de corazón. QU Copyright, placer inmenso tenerlos de vuelta a QU, en su Rinku superíndice 3N predilecto del chismorreo turco. Si eres de los nuestros por primera vez, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. A como superíndice 3 date surbete ese kafu copyright humeante, porque hoy tenemos un drama digno de Maratu superíndice 3N de telenovelas. Hoy, damas y caballeros, vamos a diseccionar la historia de una pareja que ha hecho suspirar a medio mundo, un romance que Parecua sacado de un cuento de hadas con príncipe azul y princesa de ensueño más menos o. No se hagan los desentendidos, estamos hablando de Serkan Condieres Ayoilu y Uzge Gurel. Pero, ¿alguna vez se han preguntado QU copyright ocurre cuando el cuento de hadas se desmorona, cuando el castillo se agrieta y la magia se desvanece? ¿Es posible que un escándalo de proporciones condieresis copyright picas amenace con destruir esta relación superíndice 3N que tantas veces idealizamos? Rense fuerte a sus asientos, porque hoy vamos a remover cielo y tierra para desenterrar todos los secretos y rumores que N agitando las aguas del bus superíndice 3 esforo. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de intrigas, quiero recordarles algo importantísimo, suscríbanse a nuestro canal. Ya su copyright que se los digo siempre, pero es que me emociono. Abajo donde ven ese botoncito que dice suscribirse. No se olviden de activar la campanita, esa es la clave para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, porque en QU Copyright tenemos mucho ese chisme jugoso, calientito, recio copyright N salido del horno preparado exclusivamente para ustedes. Y ahora sin ese preúmbulos, vamos a desentrar más menos a esta madeja de secretos. Serkan Condieresis Ayoilu y Uzge Gurel, dos nombres que evocan pasiu superíndice 3N, amor y un talento innegable en el universo de las telenovelas turcas. Su historia de amor, digna de un guión cinematográfico, comenzó superíndice 3 en el set de Kiraz Mevsimi, una serie que no solo catapultó superíndice 3 sus carreras al estrellato, sino que también copyright N y afortunadamente para nosotros encendió superíndice 3 una chispa innegable entre ellos. La química en pantalla era tan palpable que se pudo acortar con un cuchillo, una danza perfecta de miradas, sonrisas y gestos que dejaban a los espectadores con el corazón superíndice 3 en el latiendo a 1000 por hora. Y como era de esperarse, esa química trascendió superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se materializó superíndice 3 en un romance en la vida real, un cuento de hadas moderno que nos hizo creer en el amor verdadero. Durante aún más menos Serkan y Uzge nos han deleitado con un desfile constante de momentos hermosos que compartúan a Trabu Copyright S de sus redes sociales. Desde viajes románticos a destinos exu superíndice 3 ticos hasta tiernas y sentidas declaraciones de amor que derretiruan hasta el corazón superíndice 3 NMU S fluo. Su boda, celebrada por todo lo alto en Alemania e Italia, fue un evento de ensueño más menos una celebración superíndice 3N de amor que confirmó superíndice 3 lo que muchos de nosotros ya intuamos, su amor era genuino, profundo, inquebrantable y sobre todo, duradero. O al menos, eso es lo que todos creamos fervientemente. Pero como en toda buena historia, siempre hay un giro inesperado, un punto de inflexión superíndice 3N que lo cambia todo. En las últimas semanas los rumores, como fantasmas inquietos, han comenzado a inundar las redes sociales y los principales medios de comunicación superíndice 3N turcos. ¿Y de QU copyright se trata todo este alboroto?, se preguntarán. Pues bien, se habla, se rumorea, se murmura en voz baja, de un escándalo de proporciones mayúsculas que involucra directamente a Serkan Condieresis Ayoilu y a Prepur Rense, a otra actriz. Su copyright es un golpe bajo, una más menos alada trapera para todos aquellos que hemos admirado y defendido su relación superíndice 3N a capa y espada. Las primeras pistas, cual migajas de pan en un bosque oscuro, surgieron de las infames cuentas de chismes en Instagram y Twitter, esos nidos de buboras donde la verdad y la mentira se entrelazan en un baile peligroso. Se publicaron fotografías y vídeos, aparentemente comprometedores, de Serkan en compa más menos ua de esta misteriosa actriz que hasta hace poco, era una perfecta desconocida para la mayoría de nosotros. Si bien las imágenes no son explícitas, no muestran nada que pueda considerarse una prueba irrefutable, insinuaban una cercanía, una complicidad, una intimidad que iba ese ayu de lo puramente profesional. Los fans, por supuesto, no tardaron en reaccionar, y como era de esperar, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con unos expresando su indignación superíndice 3N y decepción superíndice 3N, y otros aferrándose a la esperanza de que todo sea una terrible confusión superíndice 3N.
Pero la pregunta del Miyu superíndice 3N es, ¿qué copyright N es esta actriz que ha desatado esta tormenta perfecta, esta caja de Pandora de rumores y especulaciones? Bueno, damas y caballeros, su nombre es Ayse Demir. Ayse es una joven promesa de la actuación superíndice 3N turca, una cara fresca y prometedora que ha logrado hacerse un nombre en la industria gracias a su participación superíndice 3N en varias series de televisión superíndice 3N de U con diéresis copyright cito. Según los rumores, Serkan y Ayse coincidieron en un proyecto reciente, una producción superíndice 3N que aún no ha visto la luz pero que al parecer, ha sido el escenario perfecto para que surgiera esta chispa, esta atracción superíndice 3N que amenaza con hacer tambalear el mundo de Serkan y Uzge. Pero lo mu es alarmante, lo que realmente ha encendido las alarmas y ha alimentado a UNMU, es los rumores, es el silencio absoluto de Serkan y Uzge. Ni uno ni otro han emitido declaraciones públicas al respecto. Un silencio ensordecedor, un mutismo que se interpreta como una confirmación superíndice 3N tu cita de que algo no anda bien, de que la relación superíndice 3N es tú pasando por un momento difícil. El silencio, mis queridos chismosos, a veces puede ser elocuente que 1000 palabras. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, es fundamental que nos preguntemos, ¿qué copyright tan creíbles son estos rumores? Es crucial que recordemos que en el mundo del espectáculo, las noticias falsas, las exageraciones y las manipulaciones son el pan de cada día. Muchas veces los medios sensacionalistas, sedientos de audiencia y clics, buscan crear controversia, inventar historias y exacerbarlos con diéresis nimos, sin importar el daño más menos o que puedan causar a las personas involucradas. La vida de las celebridades es un negocio y a veces, la verdad es la primera víctima. Sin embargo, en este caso particular, la cantidad de evidencia que circula en Lunea es considerable. Fotografías, vídeos, testimonios anu superíndice 3 nimos de supuestos fuentes cercanas. Todo parece indicar que algo por mu pequeño más menos o que sea, estuvo pasando entre Serkan y Ayse. Pero, ¿es esto suficiente para hablar de una infidelidad consumada, de una traición superíndice 3N imperdonable? ¿O simplemente se trata de una amistad malinterpretada, de una situación superíndice 3N sacada de contexto? Algunos fans, fieles hasta la mu copyright dula, se aferran con más menos asidientes a la esperanza de que todo sea un malentendido, un error de interpretación superíndice 3N. Argumentan que Serkan y Uzge siempre han sido muy discretos con su vida privada, que han mantenido su relación superíndice 3N alejada del foco mediático, y que no será estrau más menos o que es tu copyright N manejando esta situación superíndice 3N en privado, lejos de los flashes y las CU maras. Otros, en cambio, son pesimistas, escu copyrighticos, y creen que el silencio de la pareja es una confirmación superíndice 3N implícita de que los rumores son ciertos, de que la relación superíndice 3N estuvo en crisis. La verdad es que hasta que Serkan o Uzge decidan romper su silencio y hacer una declaración superíndice 3N oficial, solo podemos especular, conjeturar, imaginar escenarios posibles. Pero lo que podemos hacer es analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas, tratar de entender los factores que pueden haber contribuido a esta crisis. En primer lugar, es fundamental que consideremos la inmensa presión superíndice 3N a la que N sometidas las parejas famosas. Estar constantemente en el ojo público, ser juzgados y criticados por cada movimiento, tener que lidiar con la invasión superíndice 3N constante de su privacidad. Todo esto puede ser extremadamente agotador, estresante y en última instancia, poner a prueba cualquier relación superíndice 3N, por su superíndice 3 lida que parezca. Además, el mundo del espectáculo es conocido por su ambiente competitivo, superficial y a menudo despiadado. Un mundo lleno de tentaciones, de oportunidades y de personas dispuestas a hacer lo que sea para alcanzar el estrellato. Trabajar en proyectos con otras personas atractivas, pasar largas horas en sets de filmación superíndice 3N, asistir a eventos sociales rodeados de glamour y tentación superíndice 3N. Todo esto puede crear situaciones comprometedoras y poner a prueba la fidelidad, incluso de aquellos que enamorados. Por otro lado, también copyright N es importante recordar que las relaciones humanas son dinámicas, complejas y N en constante evolución superíndice 3N. Lo que funcionaba al principio puede no funcionar a largo plazo. Las personas cambian, sus prioridades se modifican, sus intereses divergen y a veces, el amor simplemente se desvanece, como una estrella fugaz que se extingue en la inmensidad del universo.
En el caso de Serkan y Uzge, su relación superíndice 3N ha sido muy mediática desde el principio. Desde el momento en que se confirmó superíndice 3 su romance, su vida privada se convirtió superíndice 3 en un libro abierto para sus fans y para los medios de comunicación superíndice 3N. Esto puede haber ejercido una presión superíndice 3N adicional sobre ellos, hacia copyright dándole sentir que tenían que mantener una imagen perfecta, un ideal de pareja que complaciera a sus seguidores y a la opinión superíndice 3N pública. Tal vez la aparición superíndice 3N de Aise Demir en la vida de Serkan ha servido como un catalizador, como una chispa que ha encendido una reflexión superíndice 3N profunda sobre su relación superíndice 3N con Uzge. Tal vez han llegado a un punto en el que ya no se sienten felices juntos, en el que sus caminos han comenzado a separarse, y esto, N buscando una salida, una forma de seguir adelante. O tal vez, y esta es la opción superíndice 3N que muchos fans esperan con fervor, todo esto es una gran confusión superíndice 3N, una tormenta en un vaso de agua, y Serkan y Uzge siguen tan enamorados como siempre, dispuestos a luchar por su amor y a superar cualquier obstáculo que se les presente. Solo el tiempo, ese juez implacable, dirá la verdad. Mientras tanto, los fans de la pareja N divididos, polarizados en bandos opuestos. Algunos la defienden a capa y espada, negándose a creer los rumores y pidiendo respeto para su privacidad. Otros, en cambio, se sienten decepcionados, traicionados y desilusionados, expresando su dolor y frustración superíndice 3N en las redes sociales. Lo que es innegable, lo que no se puede negar, es que este escándalo ha afectado profundamente a la imagen pública de Serkan y Uzge. Su relación superíndice 3N, que antes era vista como un modelo a seguir, como un ejemplo de amor verdadero, ahora bajo escrutinio, cuestionada y puesta en duda. Su futuro, al menos por ahora, es incierto, impredecible. Pero ¿qué copyright podemos aprender de todo esto? Creo que esta situación superíndice 3N nos recuerda, una vez más, que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas, vulnerables y susceptibles a los altibajos de la vida. Que el amor, por más fuerte que sea, no siempre es suficiente para superar todos los obstáculos. Y que a veces las cosas no salen como esperamos, que los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. También copyright N nos recuerda la importancia de no juzgar a las personas basándonos en rumores y especulaciones. No sabemos lo que realmente está pasando detrás de las cámaras, no conocemos los detalles de su vida privada, y no tenemos derecho a invadir su intimidad. En lugar de alimentar el chisme y el drama, deberíamos mostrar empatía y respeto hacia Serkan, Uzge y Aise. Son seres humanos como nosotros, con sentimientos, emociones y problemas. Y merecen que se les trate con dignidad, independientemente de lo que haya sucedido. En fin, mis queridos chismosos, este es el panorama actual de esta historia que nos tiene a todos en vilo. Un escándalo que amenaza la relación superíndice 3N de Serkan con Dieres Sayoilu y Uzge Gurel, rumores de infidelidad, un silencio ensordecedor que alimenta la incertidumbre y fans divididos que esperan ansiosamente una respuesta. Copyright pasaru a continuación superíndice 3N. Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora ha llegado el momento de despedirnos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Recuerden que en su canal de chismes favorito siempre encontraru la información superíndice 3N es jugosa, las historias es impactantes y los análisis es profundos del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Su apoyo, sus comentarios y su fidelidad significan el mundo para mí. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo este escándalo? ¿Creen que Serkan y Uzge se van a separar? ¿O que todo es un malentendido? ¿Creen que Aise Demir es la villana de esta historia, o una víctima de los rumores? Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan, quiero escuchar sus teorías, quiero conocer sus perspectivas. No se corten, este es su espacio. Y antes de irme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y familiares para que se enteren de todos los detalles de este culebro superíndice 3N turco, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Hasta la pro superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos.
Nos vemos en el Superíndice 3 Vídeo con Mu S Chismes, Mu S Dramas y Mu S Secretos del mundo del espectáculo turco. Besos, abrazos y hasta pronto.